Bueno, pues ahora vamos a ver un poco de lo que es aplicación de cálculo diferencial a la deducción de una fórmula de variación de flujo magnético, porque esto nos va a servir para problemas donde haya elementos giratorios y que precisamente se genere una variación del ángulo del campo magnético con la perpendicular al área, es decir, la normal. Dice aquí el ejercicio: determina una expresión que permita calcular la variación de flujo magnético cuando la normal al área de flujo cambie su inclinación respecto al tiempo con la dirección de un campo magnético. Vamos a suponer que tenemos aquí una espira, puede ser rectangular, cuadrada, elíptica, circular, por la cual entra una corriente y está sometida a un campo magnético horizontal. Esta espira está en el plano vertical, ¿de acuerdo? Yo la estoy viendo en perspectiva. En realidad, si tuviéramos por aquí, por ejemplo, en esta hoja, que esta hoja fuera la espira, si la ven de lado, está así. Y entonces vamos a generar una inclinación de esta espira de tal manera que está cambiando el ángulo de la espira respecto a la horizontal del campo magnético. Originalmente el ángulo es de 90 grados y entonces el campo magnético es totalmente paralelo a la normal a la espira. Entonces aquí está el dibujo precisamente visto de lado. P y Q sería precisamente la parte lateral de la espira. Este es el eje de rotación o prima, estoy poniendo un eje de rotación vertical respecto al cual estaría girando precisamente la espira. En el momento en que gire se genera un ángulo θ entre el eje de rotación y el plano de la espira. Pero en ese momento el campo magnético se mantiene constante con una dirección que no cambia, pero sí va a cambiar la componente perpendicular del campo al plano de la espira. Y esa componente perpendicular es la que genera el flujo magnético. Y entonces va a quedar en función de este ángulo θ. ¿Qué hacemos? Generamos las dos componentes del campo magnético, su componente perpendicular al plano de la espira y la componente paralela al plano de la espira. Esta componente paralela no me interesa, porque la que genera flujo magnético es la componente perpendicular. Recordemos que la fórmula del flujo magnético es la componente perpendicular de un campo magnético por el área. En este caso el área de la espira no está cambiando, lo que va a cambiar es la inclinación, precisamente, de la componente perpendicular. Y entonces, si ponemos esta componente dependiendo del ángulo θ, esta componente es el cateto adyacente. Y entonces la componente perpendicular es B por el coseno del θ, por el ángulo θ. Si yo quiero una variación del flujo magnético, va a ser la variación de este producto B coseno del θ por el área de la espira. Sabemos que el área de la espira no cambia, ni que cambia el campo magnético en intensidad. Y entonces esta variación va a ser el área por la intensidad del campo por la variación de, ahora sí, del coseno de θ. Ya. Así quedaría la variación. Pero como esa variación se puede presentar para un intervalo de tiempo, me dice que presente la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Y entonces la variación del flujo magnético respecto al tiempo, para un intervalo de tiempo, es simplemente el área de la espira, la intensidad del campo, por la variación del coseno de θ en el intervalo de tiempo. Puede ser que el intervalo de tiempo sea muy pequeño, y entonces yo quiera calcular la variación instantánea, porque a lo mejor voy a calcular una fuerza electromotriz que pase a través de la espira cuando cambie el flujo magnético. Y entonces, si lo voy a querer en forma instantánea y no entre dos puntos, lo más exacto es esa variación instantánea sería límite cuando delta t tiende a 0 del área por la intensidad del campo por la variación del coseno de θ respecto al tiempo. Entonces los que ya llevaron cálculo diferencial van a entender que este límite va a llevarnos a la derivada, porque esto es constante.
y entonces esto se va a convertir en el área por B por la derivada respecto al tiempo del coseno de teta. Y entonces la variación del flujo magnético la podemos presentar como la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Va a ser el área por la intensidad del campo. La derivada del coseno es menos seno de teta. Ya que derivé el coseno, ahora multiplico por la derivada de teta respecto al tiempo. ¿Y cómo me va a quedar? El negativo de A por B por el seno de teta. Y derivada del ángulo respecto al tiempo, a que corresponde a la velocidad angular, la velocidad de rotación que tenga ese esfero. Y entonces aquí aparecería omega. Y es más práctico presentarlo entonces como menos el área por la intensidad del campo por omega por el seno de teta. Y esta es la variación del flujo magnético para una espiga que está girando con una velocidad angular constante. Esto es instantáneo. Para cierto ángulo teta voy a poder obtener precisamente la variación del flujo magnético. La variación del flujo magnético no es constante porque no varía proporcionalmente con el ángulo. ¿De acuerdo? Recuerden cómo se comportan las funciones seno, coseno, que son ciertas curvas, así, así. Entonces, lógicamente, la razón de cambio no es la misma en todos los instantes. Esa es mi fórmula que voy a ocupar para ciertos ejercicios. Espero que hayan entendido la aplicación de cálculo diferencial para obtener esta fórmula. Nos estamos viendo. Cuídense, suerte.